Ayer veíamos la definitiva ruptura entre Samuel y Saúl, entre el profeta de Dios y el rey autónomo, el rey que hace su voluntad, y hoy vamos a ver cómo David es ungido a rey. Lo cual no significa que automáticamente Saúl deje de ser rey y David empiece a serlo. De hecho, todavía hacen falta un tiempo en que vamos a ver los celos y las batallas de Saúl contra David. David va a tener la ocasión de acabar con el rey, pero no lo hará porque respeta al ungido. Es decir, el rey Saúl ya ha perdido, por decir así, la bendición de Dios, pero sigue siendo rey hasta que muera. Y David no osará, a pesar de ser ungido, no osará levantar la mano contra el ungido, que es también el rey Saúl. Porque Dios no retira su alianza. Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fiel, y Saúl seguirá siendo rey hasta el final de sus días, pero ahora ya sin contar, porque él se ha hecho opaco, se ha hecho refractario a la voluntad de Dios. Entre el sábado y el lunes, ayer, veíamos dos infidelidades del rey Saúl, pero si vamos sumando, nos encontraremos con una tendencia habitual del rey Saúl a hacer su santa voluntad, esta autonomía moral. Si decíamos que en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, que estamos viendo, no esperó a Samuel para hacer el sacrificio, si en el capítulo 15, veíamos ayer, no respetó la orden del Jerem, del sacrificio, del holocausto, de exterminar al pueblo de Amalek, pues ahora vamos a ver en los próximos capítulos la visita de Saúl a la nigromante, a la divina de Endor, para hablar con el espíritu muerto de Samuel, que es otro signo de infidelidad de sus propias órdenes, porque el rey, veremos, ha prohibido la consulta a los nigromantes y él rompe su propia ley, su propia orden. Todo es una tendencia a no hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver un carácter muy veleidoso, muy constante del rey Saúl contra David. Lo quiere matar, se arrepiente, lo quiere matar, se arrepiente, llora. Es un carácter inconstante el del rey Saúl, que terminará hasta el final mal, suicidándose, ¿no? Tirándose contra una espada, la muerte terrible del rey Saúl. Bien, entonces nos habíamos quedado con que Dios se había arrepentido de haber nombrado rey a Saúl. Entonces ahora, en el texto de hoy, vemos cómo Samuel recibe el oráculo del Señor, que le dice: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Porque le tiene cariño, le ha ungido rey, lo ha conocido desde joven. Le dice: ¿hasta cuándo te vas a estar lamentando por Saúl, si yo lo he rechazado como rey? Y entonces le manda buscar al nuevo rey. Llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesé, Isai le llaman algunos textos, Jesé, el de Belén donde va a nacer Jesús, el pueblo de pastores, el pueblo de David, que todavía no es rey. Vete a Belén porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel tiene un lógico temor de ser descubierto. ¿Cómo voy a ir yo a ungir un rey habiendo un rey? Si se entera Saúl me mata. Bueno, pues lleva una novilla, vete a hacer le dices que vas a hacer un sacrificio al Señor y lo haces de verdad. Y así hizo. Cuando llega a Belén, los ancianos de Belén, las autoridades, las fuerzas vivas se asustan, ¿no? Claro, saben que Samuel le ha retirado su apoyo a Saúl. Él es el que lo ha ungido, él es el profeta del Señor, él es la parte religiosa, el brazo espiritual. Entonces no se hablaba así como en la Edad Media, pero es el brazo espiritual frente al brazo secular, ¿no? Lo que luego en términos medievales va a ser la cruz y la espada. Si la espada es Saúl, la cruz, entre comillas, va a ser Samuel. Entonces, cuando viene la autoridad espiritual que ha quitado por orden de Dios su apoyo, su benevolencia, su bendición a Saúl, se asustan. Los ancianos le dicen: ¿vienes en son de paz? Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo. Y así hizo, purificó a José, a sus hijos, y los convidó al sacrificio. Y aquí viene este famoso texto, que se parece mucho a los cuentos, ¿no? Que nos narra cómo va viendo a los 7 hijos de Saúl, de Jesé, de Isai, uno por uno. Entonces primero ve a Eliab y dice: seguro que este es
Y le dice Dios, esto es muy importante, no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, yo lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia del Señor, Él ve el corazón. Entonces viene el segundo hijo, Abinadab, tampoco este lo ha elegido el Señor. Vino Sama, tercer hijo, tampoco este lo ha elegido. Y así los 7 hijos. Hasta que le dice, ¿se han acabado ya los muchachos? Y dice, queda el pequeño, que está cuidando las ovejas. Esto nos recuerda a esa afirmación fuerte de San Pablo, lo débil de este mundo lo ha escogido Dios para confundir a los fuertes. Mandan traer a David del campo y lo ven pues rubito, guapete, debía ser bajito, y este rubio de hermosos ojos y buen aspecto le dice, este es, úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y en aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió su vuelta a Ramá, que es su ciudad de origen. Bien, esta unción con aceite es un preludio de lo que para nosotros son los sacramentos y los sacramentales, algo que en la Edad Media se va a hacer, a los reyes se les va a ungir, ahora a los reyes les importa un comino, que Dios los apoye, ¿no? Pero esto era muy importante, ¿no? El sometimiento del poder civil al poder espiritual, roto por Napoleón, roto continuamente porque es una tentación continua del brazo secular del Estado, pero así nos va, el no tener a nadie por encima de ellos les convierte en tiranos, ¿no? Esta unción que recibe el rey David es una unción todavía es privada, no es pública, no es que ya sea rey de Israel. Significa que ha sido elegido. Luego vendrá una unción pública. Algo así nos pasa a los sacerdotes. Los sacerdotes somos ordenados, pero luego se nos tienen que dar las licencias. Es decir, un sacerdote tiene la capacidad para confesar, pero hasta que su obispo no le da permiso para confesar, no puede confesar. Tiene el poder de hacerlo, pero no tiene la legalidad para hacerlo, aunque lo pueda hacer, ¿no? Un sacerdote que está secularizado se absuelve a un penitente, pues está haciendo algo ilegal. Bueno, también en este caso es inválido, pero bueno, lo que voy es que si celebra misa, por ejemplo, la misa es ilícita, pero es válida. Los sacerdotes tenemos potestad para administrar los sacramentos, pero necesitamos la misio canónica, el envío, la autorización para hacerlo. Bien, pues algo así. El rey David ya es ungido, pero todavía no tiene el poder de ejercer esa elección, esa misión. La liturgia omite la primera versión del encuentro que hay entre Saúl y David. Nos vamos a encontrar continuamente en este libro que el autor compila tradiciones diferentes, que a veces son difíciles de compatibilizar, porque ¿cuándo se conocen Saúl y David? Bueno, pues hay una versión que no leemos en la liturgia que dice que David entró al servicio de Saúl porque Saúl, que tenía un mal espíritu enviado por Dios, es un hombre un poco bipolar, ¿no? Es un hombre inconstante, es un hombre de ánimo veleidoso y entonces necesita, para suavizar este mal espíritu, la música. Y aquí viene el rey David, el autor de los salmos. Traen a este pastor, este hijo de Jesé, de Belén, de Éfrata, y que tiene esta habilidad de tocar los instrumentos, por eso siempre a David lo vemos con el arpa, y calma el mal espíritu de Saúl. El poder de la buena música, de lo que hemos dicho tantas veces en el refranero popular, la música amansa a las fieras, pues este David entra al servicio de Saúl para calmar su mal espíritu. Y sin embargo, en páginas posteriores, cuando veamos a continuación la victoria de David contra Goliat, que la veremos mañana, la sensación que da es que no se conocen. David pasaba por ahí prácticamente y Saúl pregunta por él. Son difíciles de conjugar ambas historias, no sabemos exactamente cómo fue, pero bueno, el caso es que la Escritura nos hace llegar estos datos, que seguramente son armonizables, pero no sabemos cómo. El caso es que, bien, la liturgia ha omitido este David que entra al servicio de Saúl a su propia casa, al principio no como bufón, como artista de cámara, para serenar su carácter. Bien. ¿De qué nos habla el texto de hoy? Bueno, pues de la elección que es gratuita.
Dios nos llama no por nuestros méritos. David no es el más indicado por edad, por altura, por fortaleza, por capacidad guerrera, por haber sido preparado para ser rey. Es el pequeño, que es un pastor, aunque luego vamos a ver las excepcionales cualidades y valentía que tiene el rey David. Así que la lección es gratuita. Primera lección que aprendemos hoy, que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, lo hemos dicho muchas veces, y eso nos da mucha fuerza pues, a los que se nos encomiendan misiones que nos superan, como sacerdotes, como padres de familias numerosas, misiones altísimas que Dios nos encomienda, que siempre nos superan, la misión de ser santos, y sin embargo, pues en nuestra debilidad, como dirá San Pablo en su segunda carta a los Corintios, como veremos mañana en la victoria contra Goliat, mi fuerza se manifiesta perfecta en tu debilidad. Así que ya vamos viendo cómo nace la estrella de David, la estrella de Balaam, que nace de la tribu de Judá. Pues vemos esta estrella, la estrella de David, que es una estrella de 6 puntas, pero que son 2 triángulos, uno que mira hacia arriba y otro que mira hacia abajo. Es el encuentro de Dios con el hombre. En David, más que en David, en un descendiente de David, o en un descendiente de Jesé, que así se llama el padre de David, del tronco de Jesé, nace la verdadera estrella, el encuentro verdadero de Dios y el hombre, en un hombre que es Dios, en un Dios que se hace hombre. Y ya no hacemos más que mirar a Jesús, porque solo se entiende la llave que habla la Sagrada Escritura, la llave que habla el Antiguo Testamento, la llave que nos hace entender los sellos que se rompen para poder abrir el libro, es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede abrir el libro del Apocalipsis y el libro del Antiguo Testamento, para entender plenamente los designios de Dios. Mañana lucharemos contra Goliat y veremos la fuerza de los débiles cuando luchan con Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.